Buenas noches compañeros, a petición de algunos compañeros me dijeron que si podría hacer un video sobre médula espinal, ya que la mayoría no pudo asistir a cuando hice yo la exposición sobre este tema, y pues va a ser uno de los temas principales del examen de anatomía. Así que pues les voy a hacer un video sobre configuración interna y externa de la médula espinal. Bueno, comencemos con que la médula espinal constituye una parte fundamental del sistema nervioso central. La médula se encuentra protegida dentro del conducto vertebral. Se extiende desde el foramen magno hasta la primera o segunda vértebra lumbar, L1 o L2, ahí es donde termina. Y vamos a ubicar su límite, que el principal sería el límite óseo, que es el que nos va a preguntar el maestro en el examen, que básicamente se traza una línea en la parte superior de la primera vértebra cervical, que es el atlas. Como podemos ver, este de acá es el arco anterior. Se traza la línea en la parte superior pasando por la apófisis odontoides. Y básicamente lo que está arriba es médula oblongada y lo que está abajo de eso es médula espinal. Todo eso de que saca ya sería lo de médula espinal. Ese es el principal, ya que el límite nervioso no lo va a preguntar, ya que como él dijo solo se puede ver a través de un microscopio. Así que apréndanse lo del límite óseo. Ahora vamos a tener que la médula espinal presenta dos intumescencias, que básicamente esto es en donde se presenta una mayor actividad neuronal, que estas intumescencias pertenecen a lo que son los plexos, el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Tenemos a la primera intumescencia, que es la intumescencia cervical, que se puede observar de C3 a T2, que es un engrosamiento especializado que contiene neuronas motoras que inervan a los miembros superiores, como lo puede ser del plexo cervical y el plexo braquial, ya lo hemos visto en clase, que básicamente es este de acá. Como pueden ver, se engrosa. Esa intumescencia, como ya les dije, pertenece a los plexos. Desde estas intumescencias salen las raíces de los plexos, como es el plexo cervical y el plexo braquial, que salen de esta, que es la intumescencia cervical. Y tenemos una segunda intumescencia, que es la intumescencia lumbosacra, que se presenta de L1 hacia S3. Esta intumescencia pertenece a los plexos lumbar y el plexo sacro, y básicamente esto se encarga de la inervación de miembros inferiores. Ahora vamos a tener, bueno, aquí como les dije, acá tenemos a la intumescencia y de ahí sale el plexo cervical y el plexo braquial. De esos, ya de T2 hacia T12 son nervios torácicos, que eso es todo esto de acá. Y la segunda intumescencia, que es esta acá, que es donde termina la médula y se forma el cono medular, que es en L1 o L2 normalmente. Algo que se me olvidó mencionarles es que la médula espinal mide de 40 a 45 centímetros en adultos. Bueno, ahí como podemos observar, de la intumescencia salen los plexos lumbar y sacro, y desde esa donde termina la médula espinal podemos ver que todo esto es la caudequina o cola de caballo, que es una red de nervios que sale desde el cono medular para formar a los plexos lumbar y el plexo sacro. Ahora vamos a tener que la médula en la parte posterior y en la parte anterior presenta surcos. Vamos a empezar por la parte anterior, que es esta de acá. En la parte anterior vamos a tener tres surcos, un surco medio y dos surcos laterales. El en medio, que se los pinté de morado, es la fisura media anterior, en la parte anterior, y el de los lados, que se los pinté en color naranja, son los surcos anterolaterales, que de los surcos anterolaterales van a salir las raíces anteriores nerviosas, que son estas de acá. Las raíces nerviosas solo van a salir de los surcos laterales, no de la fisura media anterior. Acá se los voy a poner en otra imagen. Esperen, ahí está. Acá podemos ver que las raíces anteriores que están acá son motoras,
como les dije, las raíces anteriores salen de la médula en el surco anterolateral, que es este de acá, que es como un arquito desde ahí en la parte interna de la médula. Ahora vamos con la parte posterior. En la parte posterior vamos a tener casi lo mismo, pero ya posterior. En la parte posterior, en morado, tenemos al surco medio posterior, que si se dan cuenta no tienen el mismo nombre. En la parte anterior es la fisura media anterior y en la parte posterior es el surco medio posterior. Esto es porque es como que más pequeño de la fisura media anterior. Como pueden ver, ese acá es el surco medio posterior. El surco medio posterior continúa más hacia la parte interna de la médula, como el tabique medio posterior, que es ese de acá, que se los marqué como de rojito. Y en ese tabique medio posterior vamos a encontrar células gliales, células de la glía, que ya lo hemos visto en clase, que básicamente las células de la glía, su función es dar fortaleza, nutrición y protección a la médula espinal, como lo son los astrocitos, oligodendrocitos y células de Schwann. Así, en el tabique medio posterior. Muy bien. Y ahora vamos con los surcos posterolaterales, que tienen el mismo nombre de los surcos anterolaterales, y de ahí mismo van a salir las raíces posteriores nerviosas o dorsales. Acá se los voy a poner en la siguiente imagen. Ahí en la parte posterior son estas de acá, que salen de los surcos posterolaterales. Estos de acá ingresan a la médula. Si se dan cuenta, las raíces posteriores ingresan a la médula, como se los mencioné, acá se los anoté. En cambio, las raíces anteriores salen de la médula. Las posteriores ingresan y las anteriores salen, así. Ok. Y vamos a tener que en la parte posterior se va a presentar otro surco, aparte del medio y los laterales, que es el surco intermedio posterior, que está pintado como en azulito. Que este surco intermedio posterior solo lo vamos a encontrar de la región de T6 hacia arriba, o sea, en toda la parte cervical y en la mitad de la parte torácica. Que este surco intermedio posterior es este de acá. Como podemos ver, es otro surquito que es intermedio a esta de acá, que son los surcos posterolaterales, que más adelante nos va a servir para lo que es más de la configuración interna. Son muy importantes. Ahora vamos a empezar con configuración interna de la sustancia gris. Vamos a tener de que la sustancia gris se divide en astas, un asta anterior y un asta posterior, y este de acá en verde no es un asta, es la columna intermedia. Vamos a empezar de que el asta anterior, que está marcado en color naranja, corresponde a información motora. La columna intermedia corresponde a información vegetativa o autónoma, y el asta posterior, que es sensitiva, que es esta de acá. Bueno, tenemos de que en la columna intermedia se puede presentar otro cuerno, que es el cuerno lateral, que no se presenta en toda la médula. Este cuerno lateral solo lo vamos a encontrar de T1 a L2 y de S2 a S4. Por eso se los pinté así como que punteado, porque no se presenta en toda la médula. Que este de acá va a sacar unas raíces que van a penetrar en la sustancia blanca. Y bueno, ahora vamos con la parte en medio. Vamos a tener de que la médula espinal en su parte media de la sustancia gris es hueca en toda la médula, y que este hueco se le conoce como conducto ependimario o epéndimo, que por este conducto ependimario va a pasar lo que es el líquido cefalorraquídeo, y a los lados de este conducto ependimario tenemos a las comisuras grises, que es básicamente todo lo que está alrededor, que se divide en comisura gris anterior y comisura gris posterior. Muy bien. Bueno, cabe mencionar que
Acá en la médula espinal vamos a manejar la bilateralidad, que es esto. Básicamente es de lo que es hay de este lado, hay de este lado. Es lo mismo, por eso solo se los dibujo de un solo lado. Lo que hay de este lado es lo mismo del otro lado. Bueno, acá básicamente es lo mismo de los que ya les expliqué. El surco medio posterior, que se continúa como el tabique intermedio, el tabique medio posterior, que tiene células gliales, y la fisura media anterior. Muy bien. Y acá algo que les puse es de cómo se forman los nervios espinales. Básicamente en toda esta zona acá vamos a tener muchas neuronas que juntan sus axones para formar a los nervios, que salen de acá, sacan sus axones, se juntan y forman a los nervios, que salen por los surcos laterales, tanto surcos anterolaterales como surcos posterolaterales, que como ya les dije, los posteriores ingresan a la médula y los anteriores salen de la médula. Muy bien. Y vamos a tener que la médula, igual que en la parte de la sustancia gris, los cuernos se dividen en partes o zonas. Como ya les dije acá, el cuerno posterior es territorio sensitivo. La columna intermedia con su cuerno lateral, que no se presenta en toda la médula, incluyendo a las comisuras grises, corresponde a territorio vegetativo o autónomo. Y el cuerno anterior corresponde a territorio motor. Muy bien. Vamos a dividir a los cuernos en varias partes. El cuerno anterior es muy simple, solo se divide en base, que se saca, y cabeza. Muy fácil. El cuerno posterior vamos a tener que se divide en base, que se saca, cuello, cabeza y vértice, que es ese como que casquito verde que les dibujé ahí, porque podemos ver que es como que más largo que la parte del cuerno anterior. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estas? Que estas partes en las que se dividen los cuernos, tanto anteriores como posteriores, se le conoce como láminas de Rexet, que son estas de acá. Vamos a tener que el asta anterior es un centro motor, incluyendo a las láminas como lo es base y cabeza, que acá se los anote, que es que el asta anterior alberga las neuronas motoras que envían señales directas a los músculos esqueléticos. Estas neuronas son la última en la vía motora, conectan directamente con las fibras musculares para generar movimiento voluntario. Y el asta posterior es de procesamiento sensitivo, como ya se los mencioné. Recibe y procesa toda la información sensitiva proveniente del cuerpo, como es tacto, dolor, temperatura y propiocepción, y actúa como primera estación de relevo para la información sensorial. Sensitivo, tacto, dolor y todo eso. Y tenemos al asta lateral, incluyendo a la columna intermedia, que este se presenta, como ya les dije, el asta lateral solo se presenta principalmente en regiones torácicas y sacras, y este se encarga de controlar funciones autónomas vitales como frecuencia cardíaca, presión arterial y función digestiva. ¿Por qué? Porque es autónomo. Ya nos lo ha explicado el doctor varias veces, que son cosas que no podemos controlar, que el cuerpo los hace por sí mismo, como lo son la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la función digestiva. También lo de las vías urinarias, porque nosotros no podemos controlar cuándo vamos a ir al baño y cosas así, ni cuándo vamos a digerir, ni qué tan rápido lo vamos a hacer. Eso lo controla el cuerpo de forma autónoma. Eso es de lo que se encarga la parte media de la médula de la sustancia gris, que básicamente es el asta lateral y la columna intermedia. Bueno, eso no es tan importante, ya que no va a venir en el examen. Ahora vamos con la configuración interna de la sustancia blanca. Ya vimos sustancia gris, ahora vamos con la sustancia blanca. La sustancia blanca se divide en cordones. Acá tenemos a la sustancia gris, que ya la vimos, y a los lados rodeando a lo que es
la sustancia gris tenemos a la sustancia blanca, que se divide en cordones. Un cordón anterior, que se lo dibujé acá en naranja, un cordón posterior que está en rojo. Acuérdense de la bilateralidad, es lo mismo de este lado que del otro. Y un cordón posterior que está en azul. Eso está fácil. Ahora, vamos a tener que la médula en la sustancia gris presenta tractos o vías. Vamos a empezar con la parte del cordón posterior, que tenemos dos vías principales, que son la vía de Gracil y la vía de cuneiforme. Vamos a empezar por esta parte posterior. Acá tenemos a la vía de Gracil, que es básicamente la de en medio, y la vía de cuneiforme, que es la de lateral, que cabe resaltar que la vía de cuneiforme solo se presenta de T6 hacia arriba. Si recuerdan, lo que igual se presenta de T6 hacia arriba es el surco intermedio posterior, que básicamente este surco, acá se los dibujé, que está como en negro, nos va a dividir a estas dos vías, que es la vía de Gracil y cuneiforme. Nos la divide, acá se las tracé como una línea que es invisible, se las tracé porque nos divide a estas dos vías. Vamos a empezar con la vía de Gracil, que es esta de acá en medio, que básicamente se encarga de la información de miembro inferior. Básicamente lleva la información de los miembros inferiores hacia el cerebro. Y tenemos a la vía de cuneiforme, que como les dije se presenta de T6 hacia arriba, por lo que solo se va a encargar de la información de miembro superior, como es el tórax y los brazos, y lo lleva hacia el cerebro. Tenemos de que, acá se los anoté, la vía de Gracil se encarga de la información de miembros inferiores, como es de la porción sacra y de la porción lumbar, en morado y en amarillo. Y la vía de cuneiforme, acá en verde, se encarga de la porción torácica y de la porción cervical de la información. Y estas dos vías transportan tacto fino, vibración y propiocepción consciente. Ahora, vamos a ir con la parte del cordón posterior, que el cordón posterior se divide en dos estratos. Un estrato superficial, que es todo este rojo, todo esto, y un estrato profundo, que es todo esto de acá, de la parte del medio. Muy bien. El estrato superficial, que es todo este rojo, se encarga de la información propioceptiva inconsciente. ¿Qué significa esto? Como la información propioceptiva inconsciente es la de, como lo es el olor y la temperatura, como es la información termologésica. Bueno, en la parte del estrato profundo vamos a tener dos vías, aunque son más, pero estas son las principales. Tenemos a la vía córtico-espinal lateral, que es esa de ahí azul, que se encarga de control motor fino voluntario, y la vía espinotalámica, que es esta de acá. Acá tienen todo anotado en esta información de acá, que básicamente esta se encarga de dolor y temperatura, información termologésica, el tracto espinotalámico lateral, que está en morado. Y el estrato superficial encontramos a la vía espinocerebelosa posterior, que es esta de acá, que se encarga de la información propioceptiva al cerebelo. Muy bien. Y algo que se me olvidó mencionarles es de que en la parte del estrato profundo, la parte posterior es motora y la parte anterior es sensitiva. Bueno, ahora vamos con el cordón anterior. Ya vamos a terminar. En el cordón anterior podemos encontrar igual dos vías, que acuérdense de la bilateralidad. Este morado, los dos en morado son lo mismo, que son la vía córtico-espinal anterior. Aquí ya vimos una córtico-espinal, pero es la lateral. Esta de acá es la anterior, que se encarga del control motor axial. Esta de acá en morado. Y por último tenemos a la vía vestíbulo-espinal lateral, esta de acá en azul,
que básicamente estimula a los músculos extensores, como puede ser cuádriceps y el tríceps del brazo. Muy bien. Y ya con eso terminamos. Cualquier duda que tengan, si no le entendieron alguna parte, me pueden decir mañana en la escuela. Yo se los puedo volver a explicar de una mejor manera, ya que pues ya me estresé de grabar este video porque tengo que estudiar todavía. Y pues bueno, eso sería toda mi parte. Ojalá la hayan entendido, y como les dije, si no lo entendieron, mañana me pueden decir en la escuela. Eso sería todo.